y el día de glándulas salivales, ¿ya? Hoy día vamos a ver ciertos aspectos anatómicos y las enfermedades benignas inflamatorias de las glándulas salivales. Entonces vamos a comenzar. Muy bien, entonces vamos a ver la patología quirúrgica de las glándulas salivales. Por favor, confírmenme si todos pueden ver la pantalla. Sí se ve, doctora. Sí se ve, doctora. Perfecto. Entonces vamos a empezar por ver, como el día nuestra anterior clase, los objetivos para este tema que se va a dar en 2 clases. ¿Ya? Uno de los objetivos es comprender la patología relevante de las glándulas salivales, ¿no? No vamos a ver toda la patología en general, vamos a ver aquellas patologías que son más frecuentes y vamos a aprender también a ver la localización en cuanto a las glándulas salivales, sus relaciones anatómicas y la fisiopatología de las diferentes dolencias de las glándulas salivales. Vamos a también aprender a reconocer la presentación clínica y vamos a aprender a hacer un enfoque diagnóstico de estas patologías. Y por último, identificar las pautas de tratamiento médico y quirúrgico. Entonces, hoy vamos a ver todo lo que es la anatomía, la fisiología de las glándulas salivales y la patología inflamatoria fundamentalmente. El día de mañana vamos a ver los tumores tanto benignos como malignos y el tratamiento quirúrgico orientado hacia este tipo de lesiones. Entonces vamos a decir que las glándulas salivales van a participar en la primera etapa de la digestión, ¿ya? Antiguamente se hablaban de 3 glándulas salivales, que eran las sublinguales, submaxilares, que son pares, y las glándulas parótidas, que también son pares. Sin embargo, últimamente, estos últimos 2 años, se ha ido investigando y se ha visto que existe un gran acúmulo de glándulas salivales que se encuentran por detrás de las fosas nasales y se las ha denominado glándulas tubariales, que son también glándulas. Vamos a estudiarlos, ya que están bien estudiados estas 3, que son las glándulas salivales mayores. Vamos a ver que la función fundamental de las glándulas salivales, pero no la única, es adaptar el bolo alimenticio para la deglución en esta primera etapa de la digestión. Sin embargo, y esto lo recalcan mucho los odontólogos, las glándulas salivales y la saliva tienen un sinnúmero de funciones, ¿no? Como por ejemplo acá en las piezas dentales es importante en la remineralización debido a que tienen proteínas ricas en prolina, calcio, estaterina, fosfato. También es muy importante en la microbiota porque tienen efectos tanto antibacterianos, antifúngicos, antibacteriales, antivirales, debido a un sinnúmero de enzimas que se encuentra dentro de la saliva. De hecho, se han descrito alrededor de 2.000 enzimas que se encuentran a nivel de la saliva. La adaptación del bolo alimenticio también intervienen en el sabor de los alimentos, en la digestión, gracias a la amilasa, la lipasa y las proteasas, que son enzimas que se producen también en las glándulas. En el caso de la amilasa, por ejemplo, va a tener un efecto catabólico a nivel de los hidratos de carbono, de los lípidos y de las proteínas, ¿no? También tiene un efecto buffer gracias al bicarbonato, los fosfatos y las proteínas. Es decir, así existen un sinnúmero de funciones de las glándulas salivales y la saliva. Entonces vamos a ver lo que es la histología para poder entender cómo funcionan las glándulas salivales. Y vamos a ver esto que se llama cialona, que corresponde a la unidad funcional de la glándula salival.
Entonces sabemos que las glándulas salivales son glándulas exócrinas porque vierten su contenido al exterior mediante un conducto. Y vamos a ver que esta glándula posee dos partes fundamentales, ¿no? Un sector, una parte que es el acino, que es la parte secretora, y el conducto, que en el caso de las glándulas salivales se va a dividir en tres partes. ¿Por qué es importante conocer todas estas partes? Porque si bien no está definido al 100%, está todavía en estudio, hay las diferentes teorías mencionan que los diferentes tipos de tumores se van a originar de diferentes tipos celulares, tanto en los conductos como en los acinos. Entonces es importante ver cómo está constituido esta unidad que es la cialona. Entonces tenemos el acino, tenemos el componente del conducto que se va a dividir en tres segmentos. El conducto intercalar, que es la primera parte que está en relación al acino, que está formada por células cúbicas. El conducto estriado, que ya son células que van aumentando en altura, va convirtiéndose en cilíndricas, y un conducto plano o un epitelio plano estratificado que ya corresponde a lo que es el conducto excretor. ¿Sí? Entonces, también dentro de lo que es el componente acinar, el acino, tenemos diferentes tipos de acinos, con diferentes tipos de secreción, ¿sí? Tenemos en este lado el acino seroso y por este lado el acino mucoso. Es decir, que la secreción de las glándulas salivales va a ser fundamentalmente una secreción serosa que está constituida principalmente de proteínas y una secreción mucosa que está compuesto de mucina. ¿Sí? Y van a tener también, especialmente en la glándula submaxilar y sublingual, un tipo de acinos que se llaman acinos mixtos, es decir, que tienen células acinares serosas y también células mucosas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué tiene esta característica? Si nos fijamos acá, tenemos los acinos serosos. ¿Por qué se ven tan eosinófilos? Porque tienen gránulos que se llaman gránulos decimógeno. ¿Sí? Estos gránulos decimógeno van a provenir del aparato de Golgi y también estas células tienen un retículo endoplasmático rugoso bastante desarrollado, de ahí el color más acidófilo que tienen estas células en las tinciones normales para poder ver estas placas histológicas, ¿no? Y los acinos mucosos que contienen mucina, por ejemplo, acá vemos un acino que es solamente mucoso, que tienen esta coloración mucho más pálida, ¿no? Por la presencia de la mucina. Entonces, normalmente los acinos mixtos tienen más o menos esta disposición, es decir, células serosas con células mucosas que están intercaladas. Pero cuando se realiza una tinción, estas células mucosas van a aumentar de volumen y van a hacer compresión hacia estas células serosas, y estas células serosas, sus núcleos se van a hacer periféricos y van a estar comprimidas, si quieren decirlo así, hacia la periferia, formando esta semiluna que se llama semiluna serosa o semiluna de Giannuzzi. ¿Sí? Entonces, en una placa histológica vamos a poder ver las células, en el caso de los acinos mixtos, las células serosas van a estar apretadas, dirigidas hacia la periferia, ¿no? Porque las células mucosas han aumentado su volumen debido a que están llenos de mucina. Entonces, los acinos serosos van a secretar, como les había mencionado, fundamentalmente proteínas y enzimas, ¿no? Como ser la amilasa, la muramidasa, la lactoferrina, dentro de las proteínas más frecuentes en cuanto a su composición. Hemos dicho que existen más de 2.000 proteínas a nivel de la saliva, pero que están en mucha menor proporción. La amilasa, que va a degradar los hidratos de carbono, y la muramidasa y la lactoferrina son enzimas fundamentalmente y que actúan en la inmunidad.
Los acinos mucosos están compuestos de gránulos de mucinógeno, que son inactivos, y posteriormente van a secretar lo que es la mucina, que va a formar el moco a nivel de la saliva. Entonces, habíamos mencionado que tenemos las glándulas que son la glándula parótida, la glándula submaxilar y las glándulas sublingual. La glándula parótida es una glándula de secreción fundamentalmente serosa. Las submaxilar y las sublinguales son mixtas y las glándulas salivales menores tienen una secreción mucosa. ¿Dónde se encuentran las glándulas salivales menores? Estas glándulas salivales menores se encuentran distribuidas debajo de casi toda la cavidad oral. Están a nivel del paladar, a nivel de los surcos alveolodentarios, etcétera, ¿no? A nivel de los labios, a nivel de la lengua, vamos a tener estas glándulas salivales menores que son de secreción mucosa. La característica de estas glándulas salivales menores que son uniacinares, es decir, que solamente se componen de una cialona, es decir, un acino simple y un conducto. Entonces vamos a hablar de la glándula parótida. La glándula parótida se va a encontrar en la parte lateral de la región facial de la cara, por debajo del conducto auditivo externo y de la oreja, por delante del músculo esternocleidomastoideo y en más profundidad del vientre posterior del músculo digástrico, por detrás de la rama vertical de la rama de la mandíbula y por delante como una prolongación por encima del músculo macetero. Tiene un conducto excretor que se dirige casi horizontalmente hacia la cavidad oral y va a perforar el músculo bucinador, como podemos observar acá, y va a llegar hasta nivel del segundo molar superior, donde va a desembocar en un tubérculo, una carúncula, a ese nivel. Uno de los aspectos más importantes en cirugía y más delicados de la glándula parótida es su relación con el nervio facial. Como podemos observar acá, el nervio facial va a ingresar hacia la glándula y se va a dividir en sus dos ramos principales y también va a dividir a la glándula parótida en dos lóbulos, un lóbulo profundo y un lóbulo superficial. Entonces, el nervio facial está en íntima relación con la glándula parótida y la va a dividir en un lóbulo profundo y un lóbulo superficial. Esta relación es muy importante en los procedimientos quirúrgicos de la glándula parótida, en los diferentes procedimientos resectivos de la misma. Pero dada la importancia de la glándula parótida y de las relaciones que tiene tanto extrínsecas como intrínsecas, es que vamos a explicar un poquito con más detenimiento estas relaciones, ¿sí? La glándula parótida se encuentra ubicado en un espacio que está envuelta por una fascia que no es una fascia propia, sino está prestada, si así lo quieren mencionar, por las estructuras vecinas, que se llama celda parótide. Es decir, a este espacio vamos a denominarlo celda parótide. Es una celda parótida, tiene la forma de un prisma, y vamos a ver que tiene una pared externa, tiene una pared anterior y una pared posterior. ¿Sí? También vamos a ver que tiene dos extremos, un extremo superior y un extremo inferior. Y a continuación vamos a ver cuáles son estas paredes. Entonces habíamos hablado, tiene la forma de un prisma, con una pared externa, una pared anterior y una pared posterior. Aquí obviamente hemos retirado la glándula parótida para poder ver sus relaciones. Entonces la pared externa está formada por la piel y el tejido celular subcutáneo, que se encuentra por encima del músculo macetero. Generalmente la parótida no es fácil poder verla ni palparla a simple
porque es un tejido bastante blando, parecido más o menos a la densidad de la grasa, entonces muchas veces solamente puede palparse cuando es asiento de alguna patología, ¿no? Como ser una lesión tumoral o un proceso inflamatorio, solamente en ese caso vamos a poder verlo, ¿sí? Y tiene una densidad parecida a la grasa. A nivel del tejido celular subcutáneo van a discurrir los ramos superficiales del nervio auricular mayor, que va a ir a darle la sensibilidad a la glándula parótida, en realidad a la cápsula de la glándula parótida, y son ramas del plexo cervical superficial. La pared anterior, si nos fijamos acá, la pared anterior va a estar en íntima relación con el músculo macetero, que está por fuera de la rama mandibular, con la rama de la mandíbula, y por dentro con el músculo pterigoideo medial. Entonces, vamos a observar que estas estructuras óseo-musculares van a formar parte de esta pared anterior de la celda parotidia. Y la pared posterior sería esta porción acá. Vamos a ver que está en relación con el músculo esternocleidomastoideo, más profundamente, como habíamos mencionado, y habíamos visto la relación muy importante con el vientre posterior del digástrico, como habíamos visto en la anterior clase, el vientre posterior del digástrico, juntamente con el vientre anterior, van a delimitar el triángulo digástrico, donde se va a encontrar la cola de la parótida, ¿sí? Y esta corresponderá a esta estructura ósea a la apófisis mastoides. Y en la parte medial va a tener relación con esta fascia, que es en parte músculo ligamentaria, que es el ramillete de Riolano, que está formado por los músculos estiloideos, ¿no? Músculos que están alrededor de la apófisis estiloides. Acá tenemos nuevamente la pared anterior y posterior, ¿no? La celda parotidia y los espacios que están alrededor de la celda parotidia. Acá podemos observar el espacio, esta es la apófisis estiloides, entonces todo este espacio es el espacio laterofaringio, esto corresponde a la faringe, todo esto es el espacio laterofaringio que está dividida por la apófisis estiloidea en un espacio preestilio y un espacio retroestilio y el espacio retrofaringio y la celda parotidia con las estructuras vasculares que vamos a ver posteriormente. El extremo superior está en relación al conducto auditivo externo, al meato, y también al mismo conducto auditivo externo, ¿no? A nivel del hueso temporal. Posteriormente tenemos un extremo inferior que va a estar dada por esta fascia que se llama cintilla mandibular, que es un engrosamiento de la fascia cervical superficial que les había mostrado en la anterior clase, que va a ir desde el ángulo de la mandíbula hasta el músculo esternocleidomastoideo, ¿no? Y le va a permitir tener una relación con la parte inferior de la glándula parótida. Hacia la parte medial va a estar en relación con la glándula submaxilar, que la vamos a ver posteriormente. Entonces, estas serían las relaciones de la celda parotidia. Otro aspecto importante en la glándula parótida es las prolongaciones que presenta. Si podemos ver acá, tenemos una prolongación anterior, también llamada prolongación maceterina, porque está yendo por encima del músculo macetero, que se dirige hacia la parte anterior, de donde va a iniciarse el conducto de Stensen. Y aprovecho para mostrarles acá acúmulo glandular, que es una glándula accesoria que no siempre está en todas las glándulas parótidas, pero es importante porque también puede ser asiento de lesiones tumorales. Posteriormente, por detrás tenemos otra prolongación que es pequeñita, que es la prolongación pterigoidea, que está entre la rama de la mandíbula y el músculo pterigoideo medial, y una prolongación posterior que está entre los músculos esternocleidomastoideo
y el músculo digástrico, ¿no? En esta parte tiene una prolongación. Y esta prolongación, que es una prolongación medial, que se denomina prolongación faríngea por la relación que tiene con la faringe, es importante porque de ahí que cuando tenemos una lesión tumoral a nivel de la parótida, es importantísimo hacer también en el examen físico un examen de la cavidad oral y poder observar a nivel de las fosas amigdalinas, debido a que los tumores especialmente grandes pueden hacer un abombamiento, es decir, aumentar el volumen y poder ser visto por la cavidad oral como un abombamiento en este sector que corresponde a esta prolongación faríngea o a una lesión que puede estar en esta porción de la glándula parótida. Y vemos las relaciones intrínsecas, es decir, internamente la glándula parótida tiene unas relaciones muy estrechas con estructuras tanto vasculares como nerviosas, que realmente son un desafío para los cirujanos de cabeza y cuello, debido a que la lesión de estas estructuras puede llevar a complicaciones muy graves. Entonces, dentro de las relaciones tenemos primero las relaciones que presenta con el nervio facial. El nervio facial que sale del foramen estilomastoideo e ingresa a la glándula parótida, dividiéndola en dos lóbulos, ¿no es cierto? Y va a dividirse en dos ramos, los temporofaciales y una rama temporomandibulares, que serían las dos ramas del nervio facial. Por otro lado, tenemos la vena retromandibular y la vena o la arteria carótida externa, que también discurren por medio de la glándula. Podemos observar acá la vena retromandibular, que se va a ver muy bien en la ecografía. De hecho, si nos muestran una ecografía de tiroides, de la glándula parotidia, es muy fácil de reconocerla por estas estructuras vasculares. Tenemos la vena retromandibular, que está más superficial, que se va a originar de las venas temporales superficiales, de la vena facial transversa y de la vena maxilar interna, y que se van a unir dentro de la glándula y van a drenar hacia la vena retromandibular. Y la arteria carótida externa, que ingresa también a la glándula y da varios ramos, como la auricular posterior, la temporal superficial, la maxilar interna, hasta terminar más o menos a nivel de la articulación temporomandibular. Entonces tenemos dentro de las relaciones intrínsecas la arteria carótida externa, la vena retromandibular y el nervio facial. Por último, el conducto de Stensen tiene una longitud de aproximadamente de 7 centímetros y un diámetro de 1 a 3 milímetros. Como habíamos mencionado, tiene una dirección hacia adelante y hacia abajo, va a perforar el músculo bucinador y va a desembocar en una carúncula que se encuentra a nivel del segundo molar. Entonces, cuando existen lesiones, heridas a nivel de la región facial, a nivel de la mejilla, es importante ver especialmente aquellas lesiones que están en una línea que va desde la apófisis mastoides hacia el ala de la nariz, más o menos en una porción equidistante. Vamos a localizar el conducto de Stensen. Y es importante buscarlo si es que ha habido una lesión a este nivel. El drenaje venoso va a estar dado gracias a la arteria facial que habíamos visto, y el drenaje venoso va a ir a la vena retromandibular, ¿no? Existen de la glándula directamente, van a ir a la vena retromandibular, y a nivel de la irrigación arterial puede estar dado por cualquiera de estas ramas, ¿no? Son ramos parotidios que pueden nacer directamente de la arteria facial, como de la maxilar interna o de la temporal superficial. Entonces, esta es una parte sumamente importante e interesante de la inervación de la glándula parótida.
La glándula parótida va a estar inervada por 3 sistemas, ¿no? Va a tener una inervación sensitiva y una inervación parasimpática y simpática, ¿no? Esto corresponde al sistema autónomo, ¿ya? Entonces, la inervación sensitiva va a estar dada por el nervio auricular mayor. Les había mencionado que el nervio auricular mayor va a nacer de lo que es la fascia cervical superficial, ¿sí? Y va a ingresar a lo que es a través de la piel, el tejido celular subcutáneo, y se va a distribuir al nivel de la cápsula de la glándula parótida. Sí, en realidad no va a haber ramos que ingresen hacia la glándula. Es por eso que en realidad la glándula parótida no tiene una sensibilidad no, dolorosa, por ejemplo, ¿no? Sino que es la distensión de la cápsula donde llegan los ramos sensitivos, donde la persona va a poder sentir dolor, ¿no? Por la distensión de la cápsula, por la irritación a nivel de la cápsula. ¿De dónde provienen los ramos que van a ir a dar la inervación parasimpática y la inervación simpática? Antes, recordar cuál es la función parasimpática y la función simpática. Ambas van a regular la secreción glandular. Esto es muy importante. La secreción parasimpática va a tener una función de aumentar la secreción glandular y la simpática más bien disminuir, es decir, lo contrario, va a disminuir la secreción glandular. Entonces, las fibras parasimpáticas van a originarse en el bulbo raquídeo, en el núcleo salivatorio inferior y a través del noveno par, que es el glosofaringio, van a llegar a través del nervio timpánico y el nervio petroso menor hasta el ganglio óptico. Si bien la inervación de la glándula parótida está dada por el quinto par, es decir, por el nervio trigémino, que es el quinto par, en realidad las fibras no provienen del quinto par, sino provienen del noveno par, que es el glosofaringio. ¿Sí? Me explico nuevamente. La inervación de la glándula parótida, la inervación parasimpática, va a estar dado por el nervio aurículo temporal, que es una rama del nervio trigémino. ¿Sí? Pero en realidad el nervio trigémino le presta este nervio aurículo temporal al nervio glosofaringio, cuyas fibras se van a originar en este núcleo salivatorio inferior van a ingresar a través de este ganglio óptico y van a dirigirse hacia el nervio trigémino e inervar la glándula parótida. ¿Sí? Por otro lado, la inervación simpática preganglionar va a estar dada por el núcleo del asta intermedio lateral de la torácica 1 y 2. Van a dirigirse a lo que es el plexo cervical. Van a llegar al ganglio simpático superior cervical y de aquí van a ir múltiples ramos que van a ir a envolver y a formar un plexo perivascular de la arteria carótida común, ¿no? Y a través de la arteria facial van a ir a través de este mismo, esta es la arteria carótida externa en realidad, me he confundido en la anterior, es la arteria carótida externa. Entonces, esta arteria va a dar, es decir, estas fibras nerviosas van a hacer un plexo alrededor de la arteria carótida externa y van a dar la inervación simpática a la glándula parótida. ¿Sí? Muy bien. Dentro del drenaje linfático es otro aspecto también muy interesante que habíamos mencionado que había anatómicamente diferentes grupos ganglionares, ¿no? Que había los parotidios, los retroauriculares, los submentonianos, los submaxilares, que iban a ir a drenar a esta cadena yugular, ¿sí? Pero lo interesante es que si bien estos ramos, que sería el nivel 1, van a ir a drenar hacia la cadena linfática,
cervical, ¿sí? O yugular, perdón. También diferentes ganglios linfáticos retroauriculares de la región de la cara, también los submaxilares y los submentonianos van a drenar hacia los ganglios parotidios. Los ganglios parotidios es sumamente interesante, que también pueden ser asiento de muchos tumores que se originan en los ganglios linfáticos debido a que dentro del parénquima de la glándula parótida tenemos ganglios linfáticos. También tenemos ganglios linfáticos que están en la periferia de la glándula parótida, pero dentro de la celda parotidia, que van a provenir también de diferentes ganglios que están en la región de la cara, la región retroauricular, también en la región submandibular y submentoniana. Y de acá, de la glándula parótida, van a ir a drenar hacia el grupo ganglionar yugular superior, del superior ir al medio y del medio al inferior. Y eso es muy importante para ver los diferentes tumores y también las metástasis que pueden existir linfáticas a nivel de la glándula parótida. La glándula submaxilar y la glándula sublingual, que la vamos a ver con mucha más rapidez. La glándula submaxilar, como habíamos mencionado, se encuentra en el triángulo bigástrico, que está limitado por el borde de la mandíbula, el vientre anterior del músculo digástrico y el vientre posterior. Entonces, en este triángulo, por debajo de la mandíbula, se encuentra localizado la glándula submaxilar. Si podemos ver acá la glándula submaxilar, se encuentra envolviendo, parte de la glándula está descansando por encima del músculo miloioideo, y este músculo miloioideo va a dividir a su vez la glándula submaxilar también en dos lóbulos, un lóbulo profundo y un lóbulo superficial, ¿no? Tenemos entonces el lóbulo superficial y el lóbulo profundo. Entonces, del lóbulo profundo van a ser el conducto excretor, que es el conducto de Wharton, que se va a dirigir hacia la parte en una dirección superior y anterior, y va a desembocar en ambos lados del frenillo de la lengua en las carúnculas sublinguales, a ambos lados. Como podemos observar acá, del lóbulo profundo está naciendo el conducto excretor de Wharton, que va a desembocar en la carúncula sublingual a ambos lados del frenillo de la lengua. ¿Sí? Aquí podemos ver. Y fíjense que tiene un trayecto que es ascendente hasta el piso de la boca. Tiene un trayecto ascendente. Esto es importante mencionar, una razón que teóricamente se piensa, porque las glándulas submaxilares son son las glándulas más afectadas por la litiasis, y se piensa que es debido a esta disposición de su conducto excretor. Dentro de las relaciones de la glándula submaxilar, vemos acá que está el músculo miloioideo, la porción superficial de la glándula submaxilar, la porción profunda. Fíjense que existe una íntima relación con diferentes estructuras linfáticas, que son los ganglios linfáticos submaxilares, submentonianos también, y también con estructuras vasculares, como podemos observar acá, tanto la arteria facial como la vena facial, que van a formar una especie de horquilla y que van a estar en íntima relación con la glándula submaxilar. De hecho, es muy importante cuando hacemos una resección de la glándula submaxilar, que vamos a seccionar esta vena facial. La arteria facial la podemos también percibir su pulsación por debajo del borde de la mandíbula, más o menos en la unión del tercio externo con el tercio medio.
Acá también podemos ver la glándula submaxilar, que está en relación también con la arteria facial, ¿no? Que está en la parte interna, con la arteria carótida externa, que va a nacer de la carótida externa, y podemos ver también su relación con el nervio lingual, que es el nervio que le va a dar la inervación tanto a la glándula submaxilar como a la glándula sublingual. La glándula sublingual es la más pequeña de las tres. Se encuentra en el surco alveolo-dentario. Es también una glándula par que se encuentra a ambos lados siendo bilateral, y va a tener diferentes conductos entre 9 y 11 aproximadamente, que van a ir a desembocar a nivel de la mucosa del piso de la boca y se denominan en conjunto conductos excretores de ribinos. Podemos ver aquí la glándula sublingual, se encuentra en el surco alveolo-dentario, ¿no? Y podemos ver también su relación. Podemos ver acá con el conducto de Wharton, que tiene una íntima relación con el nervio lingual que habíamos mencionado, también con la vena lingual y con el nervio hipogloso. Fíjense que tiene una relación muy estrecha con esas estructuras vasculonerviosas. En cuanto a la inervación del nervio de la glándula sublingual y submaxilar, esta va a estar dada a través del nervio lingual, pero que va a originarse no a nivel del nervio del quinto par, ¿no? Sino que va a originarse a nivel del séptimo par y va a venir a través del nervio facial hasta el ganglio submaxilar, y de aquí va a dar sus ramos parasimpáticos. Los ramos simpáticos, igual que para la inervación, fíjense aquí se encuentra el plexo perivascular, ¿no? de la arteria carótida interna. Acá tenemos la carótida externa, también con el plexo perivascular, que va a dar ramos para la inervación simpática. De la misma función del parasimpático y del simpático en la secreción de las glándulas submaxilares y sublinguales, es la misma función que de la glándula parotidia. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el estudio de las glándulas salivales en general? Entonces, empezar obviamente de hacer un interrogatorio, y en el interrogatorio es importante ver la evolución. Casi es muy obvio diferenciar de las lesiones que pueden ser de tipo inflamatorio de las lesiones que pueden ser de tipo neoplásico. Entonces, generalmente las lesiones inflamatorias van a tener una evolución corta, son lesiones recientes que se caracterizan por presentarse con dolor. Esto se debe, como habíamos visto, no que la glándula está inervada, sino que es la cápsula y la distensión de la misma la que provoca dolor, especialmente el dolor cuando existe una obstrucción canalicular y un aumento de volumen brusco de la glándula. El rubor, va a haber a nivel calor local, fiebre, que indican datos inflamatorios. Ahora, esta inflamación a nivel de las glándulas salivales puede deberse por dos causas fundamentalmente. Una, enteramente infeccioso, es decir, existe una infección o una colonización bacteriana retrógrada desde la cavidad oral hacia la glándula salival, u obstructiva debido a que hay una éstasis del contenido de la glándula que va a producir una proliferación bacteriana y un proceso inflamatorio. Y generalmente las lesiones inflamatorias tienen que cursar en el examen físico. Debemos hacer un examen muy riguroso de la cara. Por ejemplo, acá vamos a ver la región parotidia,
Esta es una lesión a nivel de la glándula parótida, donde podemos ver un signo muy interesante, que es la elevación del lóbulo de la oreja. Si se fijan, está elevado el lóbulo de la oreja, ¿no? Por las relaciones que tiene la glándula parótida con el conducto auditivo externo y con el lóbulo de la oreja, ¿no? Acá podemos ver en el ángulo o que el triángulo digástrico un aumento de volumen también, que corresponde probablemente a la glándula submaxilar en caso de estar afectada, ¿sí? Y, ay, perdón. Muy bien. Y también, como les había mencionado, es importante en el examen físico el examen de la cavidad oral, ¿no? Porque si bien anatómicamente no tienen mucha significancia las glándulas salivales menores, que se encuentran, como habíamos dicho, distribuidas en la mucosa de la cavidad oral, es importante porque son el asiento de una lesión tumoral maligna de muy mal pronóstico. Les voy a hablar el día de mañana, cuya localización principal es a nivel del paladar. Ya, es importante entonces hacer un examen físico tanto de la cara como de la cavidad oral. Es importante también ver el estado de la dentadura, es decir, cómo está la higiene oral, porque generalmente está relacionado a, ya sean adenopatías, por ejemplo, que pueden ser reactivas a un proceso inflamatorio a nivel de los dientes, o también puede estar relacionada la higiene oral con obstrucción de las glándulas, de los conductos secretores de las glándulas debido a una proliferación o una infección ascendente de los conductos. Es importante ver la fosa amigdalina. Habíamos visto que hay una prolongación de la glándula parótida que llega hacia la parte lateral de la faringe. Entonces, en los tumores muy grandes va a haber un abombamiento en esta zona sin alteración de la mucosa. Y obviamente es importante ver toda la región cervical para ver lesiones secundarias, adenopatías o también lesiones metastásicas en el caso de tratarse de tumores. Ay, perdón. Nuevamente estamos mal. Muy bien. Entonces, ¿qué métodos de imagen podemos utilizar para el estudio de las glándulas salivales? Uno de los métodos más fáciles, más baratos tal vez también, es la radiografía simple odontológica, ¿no? La radiografía oclusal también se denomina así, donde vamos a poder observar la presencia de una litiasis radiopaca. Por ejemplo, a este nivel podemos ver que se trata de una imagen radiopaca que puede corresponder a un cálculo a nivel del conducto submaxilar. ¿Sí? Vemos aquí se encuentra el ángulo de la mandíbula y probablemente hay uno. También pueden haber las calcificaciones distróficas cuando hay lesiones ya crónicas a nivel de las glándulas salivales, y también lesiones líticas que pueden estar a nivel de la mandíbula o también de los dientes, ya en lesiones neoplásticas. Se voy a tapar esta, no estoy viendo bien. Muy bien. Otro estudio muy importante y muy interesante es la ecografía, ¿no? Habíamos dicho que es un método de imagen sencillo, es barato. Vamos a ver que es un poquito más hiperecogénico que el músculo. Por ejemplo, acá tenemos el músculo macetero, que sabemos que está en relación con la glándula o la glándula parótida, y acá tenemos el ángulo de la mandíbula, también en relación, que es mucho más hiperecogénico, ¿no? Esta parte ya es la parte ósea que está en relación. Entonces vamos a ver acá, este es el músculo esternocleidomastoideo, y acá tenemos el ángulo de la mandíbula.
Vamos a poder ver las estructuras vasculares, como es la vena retromandibular que habíamos visto en las relaciones intrínsecas de la glándula parótida. Y también nos va a permitir ver diferentes tipos de lesiones, ¿no? Desde sólidas, quísticas o lesiones mixtas también. Acá tenemos también una ecografía y vamos a ver que acá tenemos el músculo miloioideo. Y habíamos visto que a ambos lados de este músculo se encontraban el vientre anterior del músculo digástrico, acá tenemos, y por detrás podemos ver, si nos fijamos acá, esto es la piel, ¿no es cierto? Esta es por la parte inferior. Y acá tenemos las glándulas sublinguales, ¿no? Que se encuentran a ambos lados de los alvéolos dentarios, ¿sí? Estos son el músculo del digástrico y se pueden ver acá que las glándulas sublinguales son un poquito más hiperecogénicas que los planos musculares. Esta es una imagen de la glándula submaxilar y podemos ver las dos partes. Una parte que es la parte superficial, ¿sí? Y la parte profunda. Ese es el músculo miloioideo, fíjense nuevamente la diferencia en su ecogenicidad. Y tenemos acá el conducto de Wharton, ¿no? Que está discurriendo en relación al lóbulo profundo de la glándula submaxilar. La ecografía también nos puede mostrar la vascularización. Por ejemplo, acá tenemos una estructura vascular, que es la vena retromandibular, y la arteria carótida externa, ¿no? Las relaciones que tenía intrínsecas la glándula parótida, ¿no? Entonces podemos ver una ecografía Doppler que nos va a permitir ver estas estructuras vasculares. Por aguja fina. Si bien hay muchos autores que no le dan mucha utilidad, es importante porque nos va a orientar hacia el diagnóstico y hacia el tratamiento que vamos a poder realizar. Vamos a ver que tenemos, es una jeringa normal que tiene una aguja hipodérmica que es de 18G, donde vamos a hacer una punción de la lesión y vamos a hacer una aspiración varias veces. Obviamente no esperemos obtener, si es una lesión tumoral sólida, no vamos a obtener líquido, ¿no es cierto? Probablemente la jeringa estar vacía y vamos a hacer este movimiento varias veces. Vamos a aspirar, soltar el émbolo y nuevamente aspirar, ¿ya? Posteriormente vamos a soltar el émbolo antes de retirar. Entonces lo que vamos a hacer un movimiento rápido, empujamos el émbolo para que puedan quedarse sobre objetos los la punción o la biopsia por aguja fina. Vamos a ver cómo se realiza. Fíjense. Y vamos a 18G. Y está la lesión sospechosa. Y vamos a hacer aspirar varias veces, ¿no? Soltamos el émbolo, nuevamente jalamos, soltamos. Que ya utilizar el portaobjetos, cargamos aire y luego empujamos el émbolo para que puedan salir las células y puedan ser fijadas en el portaobjetos. Entonces lo que vamos a tener es grupos celulares. ¿Y qué nos va a decir el patólogo? Esto está orientado a todo lo que son las patologías de la región cervical.
¿no? ¿Qué nos va a decir el patólogo? Nos va a decir hay una sospecha, es decir, no estamos seguros, pero hay una sospecha de malignidad. Entonces, en estos casos podemos hacer unas agujas especiales que nos permiten obtener tejido o una biopsia quirúrgica, es decir, hacer una excisión de la lesión. Nos va a indicar que puede tratarse de un linfoma o un sarcoma. En esos casos tendremos que hacer una biopsia quirúrgica también, es decir, retirar toda la lesión. Si nos habla de un adenocarcinoma, tenemos que pensar que se trata de una lesión metastásica, que puede ser del pulmón, de la mama, del aparato digestivo. Hemos visto que a nivel de la región cervical se encuentra también, o la región cervical va a recibir el drenaje linfático de las vísceras del cuello. Entonces pueden también haber lesiones de estos órganos, ¿no? Como lo son los adenocarcinomas. También incluso de las lesiones urogenitales pueden hacer metástasis en la región cervical. Cuando nos diga que se trata de un carcinoma, puede ser escamoso, que puede provenir de las vías respiratorias o digestivas superiores, o carcinoma de tiroides, en los cuales obviamente el tratamiento va a ser una tiroidectomía total, más vaciamiento ganglionar cuando esto sea correspondiente. Entonces, otro estudio para ver las glándulas salivales es la cialografía. Es un estudio que ya lo hacemos muy raramente, porque la ecografía prácticamente nos ha permitido poder observar diferentes tipos de tanto lesiones, dilataciones, incluso cálculos dentro de los conductos de las glándulas salivales. Entonces casi ya no se realiza esta cialografía, porque obviamente es un procedimiento invasivo. Ingresamos a través de los conductos que se encuentran, en este caso, por ejemplo, para la glándula submaxilar, tenemos que canular el conducto de Wharton e introducir un contraste soluble yodado, donde vamos a poder ver toda la anatomía del conducto hasta lo que corresponde a la glándula. También se puede hacer una cialografía del conducto de Stensen para poder ver la anatomía del mismo. Vamos a poder detectar o confirmar la presencia de cialolitiasis, de cálculos a nivel del conducto. Si ha habido una lesión, por ejemplo, un trauma a nivel de la cara, podemos ver si existe alguna lesión, alguna fuga. Vamos a poder ver la extensión del daño, o si es que existen fístulas, estenosis, divertículos o quistes comunicantes, también los vamos a poder ver en la cialografía y ahí va a tener su utilidad. Entonces, otro estudio que nos puede servir es la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética. Nos permiten detectar lesiones que no han sido vistas por la ecografía o por el examen físico. Nos va a poder mostrar la localización de las lesiones, si son únicas, si son múltiples, si la lesión, por ejemplo, en este caso es unilateral o puede ser bilateral, los contornos, la extensión, la relación que existe con los planos más profundos. Entonces, ya entrando al estudio de las patologías de las glándulas salivales, vamos a ver el día de hoy estas enfermedades que no son neoplásicas, y el día de mañana vamos a completar lesiones neoplásicas, tanto benignas como malignas. Entonces, dentro de las lesiones neoplásicas tenemos las lesiones congénitas, que bueno, lo vamos a ver muy rápidamente, que pueden ser desde aplasias, glándulas accesorias que pueden dar origen a fístulas o anomalías canaliculares como ser atresias, dilataciones, ¿no? Esto obviamente se va a presentar en niños, y las aplasias van a estar caracterizadas por tener una serostomía, que es la ausencia de la secreción salival, obviamente con una mucosa de características que no tienen esta lubricación por las glándulas salivales, ¿no? La cialodenitis es una de las causas más importantes de consulta dentro de las patologías benignas de las glándulas salivales,
y se caracterizan por una inflamación aguda de la glándula salival. Algo les había mencionado que puede ser por vía canalicular ascendente, es decir, que va a haber una colonización bacteriana en primer término de los conductos. Esto va a producir un proceso inflamatorio, a eso se llama sialodicitis, y este proceso inflamatorio, a medida que va pasando el tiempo, va a ir interrumpiendo la secreción salival. Va a haber una colonización bacteriana a nivel de la glándula, y esto, en el caso que se trate de una infección bacteriana, va a producir un proceso inflamatorio, abscesos, etc. Dentro de la sialoadenitis tenemos dos tipos que son más importantes, que son las sialoadenitis virales, lo que llamamos las parotiritis, producidas por el paramyxovirus, que es más frecuente en niños jóvenes, que es epidémica. Es por eso que es importante ver un antecedente epidemiológico, es decir, otros niños de la escuela o de la guardería que tengan los mismos síntomas. Es afectación bilateral, las glándulas se encuentran aumentadas de tamaño, están tumefactas, es bilateral, y también cuando hay una viremia importante puede afectar el páncreas, produciendo una pancreatitis, y también las gónadas, produciendo una insuficiencia posteriormente. Las que están en los adultos también pueden estar asociados a litiasis o no, que son generalmente unilaterales, que son de origen bacteriano, y también pueden estar asociadas con una litiasis. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Son lesiones, como habíamos visto ya, que son de corta evolución, son recientes, van acompañados de dolor, calor local, la glándula está aumentada de volumen, pueden haber fiebre, pueden haber adenopatías a nivel cervical, que corresponden a los grupos yugulares superiores. También pueden haber ganglios inflamados dentro de la misma glándula, porque hemos dicho que hay nódulos linfáticos que están dentro del parénquima de la glándula parótida. Puede haber, obviamente, acompañados con alteraciones del estado general. Y esto es algo muy importante, que cuando nosotros hacemos la palpación bimanual y ubicamos la desembocadura del conducto de Stense, podemos ver, o también cuando se trata de una inflamación de la glándula submaxilar, vamos a poder ver secreción de saliva espesa, incluso puede haber saliva de características purulentas. El diagnóstico debe ser fundamentalmente clínico, pero también podemos ayudarnos por la ecografía. Podemos ver acá que se encuentra, si se acordaban de la glándula, era una composición homogénea en la ecografía, pero acá vemos que es una composición muy heterogénea, zonas hipoecoicas intercaladas con zonas hiperecogénicas. ¿Sí? También la tomografía es útil, podemos ver igual un aumento bilateral de ambas glándulas, ¿no? En este caso probablemente se trata de una sialoadenitis viral, porque es bilateral, hay un aumento, una tumefacción de ambas glándulas. En este caso también la tomografía es importante para poder ver colecciones. Acá tenemos un absceso a nivel de la glándula parótida. El tratamiento es sintomático, no debemos controlar el dolor, y fundamentalmente antibiótico. Si tenemos una colección que se ha abscedado, obviamente el drenaje percutáneo es el indicado para estos casos, y el tratamiento antibiótico. Otra patología que es relativamente frecuente son las sialoadenosis. ¿Sí? Podemos observar que se caracterizan por un aumento, generalmente es bilateral, de ambas glándulas salivales, y que se caracteriza por una lesión crónica, es decir, puede incluso calcificaciones a nivel del parénquima glandular, y se refiere porque ha habido una infección canalicular que ha sido recurrente, que no se ha curado, y que esto ha generado un proceso inflamatorio crónico. Vamos a ver que en las biopsias o cuando se realiza una excisión de estas glándulas,
vamos a encontrar una infiltración linfocítica del tejido acinar y va a haber una hipertrofia del intersticio. Es indoloro, no presentan dolor, pueden estar acompañados de serostomía, es decir, de alteración y una falta de producción de la glándula salival, y el tratamiento que en realidad es más de tipo estético que corresponde a la adenectomía, es decir, retirar la glándula. En este caso se retirará el lóbulo superficial de la glándula parótida, pero como hemos visto solamente, como hemos mencionado, es solamente más de tipo estético, ¿no? Otra de las patologías es la obstrucción canalicular. Se refiere a la obstrucción aguda o crónica tanto de los conductos de Stensen como de los de Wharton. En un 90% puede ser debido a cálculos. Podemos ver aquí el conducto submaxilar o el conducto de Wharton, donde podemos ver acá un cálculo que está dando una sombra acústica posterior. Vemos que en el 90% es la causa, en el 10% pueden ser problemas inflamatorios, pueden haber tumores o incluso pueden ser secundarios a traumatismos y estenosis secundarias a estas lesiones. Podemos ver acá, si se fijan, cálculos también a nivel del conducto submaxilar. Es la glándula que con mayor frecuencia presenta estos cálculos debido, como les mencioné, que tiene un trayecto tortuoso, que es un trayecto ascendente hacia la boca, que puede ser que es rica en sales y también está relacionada en algunos casos con una deficiencia de vitamina A y vitamina C. Clínicamente se caracteriza por un agrandamiento brusco de la glándula. Esto provoca dolor generalmente temporal que cede después de unos minutos y al que se denomina cólico salival. Es decir, se distiende la cápsula y esto produce dolor, pero posteriormente pueden estar asintomáticos. Pueden también seguir seguidos de un proceso infeccioso a nivel de la glándula, que es acompañar con una cialoadenitis. Posteriormente pueden ir hacia una fibrosis, una exclusión glandular y hacia una cialoadenitis crónica litiásica. O también pueden evolucionar hacia una cialoadenitis aguda supurativa, ¿no? Cuando hay un proceso infeccioso supurativo a nivel de la glándula. Como les había mencionado, se debe hacer una palpación bimanual. La radiografía panorámica dentaria nos puede mostrar, como podemos ver acá, una presencia de un lito en la glándula submaxilar, por ejemplo, en este caso. También la ecografía nos es útil para poder ver estas lesiones. La glándula submaxilar es una de las glándulas más frecuentemente afectadas por los litos. Entonces, el tratamiento es la extracción de los litos y posteriormente se hace una incisión a nivel de la mucosa del piso de la boca y se realiza una marsupialización, es decir, que la herida va a quedar abierta, se suturan solamente los bordes y en último término se puede hacer una adenectomía, es decir, retirar la glándula submaxilar. Mañana les explicaré en qué consisten las diferentes técnicas. Y bueno, aquí podemos ver aparentemente un aumento de las glándulas parótidas, pero en realidad no es así. Es un procedimiento estético que está muy de moda, que consiste en aumentar el ángulo de la mandíbula, ¿no? Que obviamente no sé cuán estético puede ser, pero es un procedimiento que muchos actores, por ejemplo, en este caso, se está realizando, pero no tiene nada que ver ni con las glándulas parótidas ni con las glándulas submaxilares. Bueno, con eso hemos concluido la clase del día de hoy. No sé si existe alguna pregunta, alguna duda a lo que no ha quedado claro. Entonces, doctora, sí, adelante, por favor. Buenas noches, doctora. No sé si podrías repetirnos la ubicación de las glándulas menores. Perfecto. Las glándulas menores van a estar, y aquí
Vamos a ver dónde se encuentran las glándulas En realidad se encuentran en todo lo que es la cavidad bucal. Vamos a encontrarlos a nivel de los labios, si te fijas acá. Vamos a encontrar a nivel de la lengua, a nivel de la faringe, a nivel del paladar blando, a nivel del paladar. En realidad van a estar distribuidas en toda la mucosa de la glándula, de la cavidad oral. Como vimos en la primera diapositiva, es como un empedrado, si te fijas acá. Voy a ampliar un poquito más. Y estas son las glándulas. Fíjate que están por debajo de la mucosa. Cada uno de estos granitos, ¿se ven? Son las glándulas sublinguales que se encuentran por debajo de la mucosa. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Entonces, el día de mañana, el link va a ser el mismo. Creo que se mantiene abierto. Entonces, por favor, para evitarnos conflictos, entonces pueden ingresar unos minutos antes y ya estar en el chat. Es posible eso, ¿no? Sí, doctora. Perfecto. Entonces, nos vemos a las 6 de la tarde y a todos en el mismo chat.